el vapor vos lo podés sobrecalentar, pero sigue siendo vapor. Ya vamos a ver, en el ranking conviene primero obtener vapor saturado en la caldera y después meterlo en otra serpentina dentro de la misma caldera y sobrecalentar. Ya cuando lo sobrecalentás, si bien teóricamente trabajas a la misma presión, pero ya lo que aumenta es la temperatura, porque está aumentando la energía interna, que es casualmente lo que querés del vapor para operar en la turbina de vapor. El gas no podrías hacer ese trabajo. En estado gaseoso es estado permanente, digamos. Acá lo podés licuar y volver a utilizar. ¿Qué es lo que se hace? Se consigue vapor, se sobrecalienta, se hace una expansión hasta un lugar donde tenés un determinado título, ¿sí? Este título es vapor, no es más que vapor húmedo, y a ese vapor húmedo lo que haces es condensarlo, para lo cual vas a necesitar un condensador que trabaje, que vuelva a llevar a líquido, mediante una bomba, volver a aumentar la presión del líquido incompresible y entrar a la presión de trabajo de la caldera. Bueno. Para saber que aquello que hago, ahí se va a aclarar. No, sí. Bien, vamos a poner cuando me salga acá arriba, vamos a poner la grabación. ¿Oye? Un segundo. Algo pasó acá. Se me habían borrado las funciones. Bueno, vamos a grabar. Decíamos entonces que la vaporización tenía como 3 procesos en los que se realizaba. Había distintas formas de hacer una vaporización. Una era la evaporación propiamente dicha, que era lo que habíamos hablado, ¿no? De que se hace muy lentamente. Después tenemos otro proceso que se llama ebullición. Cada sustancia tiene una temperatura, una sustancia pura, ¿no es cierto? Una temperatura específica que va a variar con la presión atmosférica para producir esa evaporación o ebullición en este caso. Esto es un proceso más rápido, pasar de líquido a vapor. Esto lo hace en forma de burbuja. Cuando ustedes calientan, por ejemplo, agua para tomar mate, ¿qué es lo que pasa? Empieza a burbujear, le decimos nosotros. Esas burbujas que están ahí debajo tienen menor presión que la atmosférica en un momento, por eso van hacia abajo, y ahí toman presión debido a ese calentamiento y van hacia arriba y ahí evaporan. Las que están arriba van hacia abajo porque tienen mayor presión. Y ese es el proceso que se realiza en una ebullición. Por eso decimos que se forman burbujas. Las moléculas se van yendo al fondo del recipiente, aumenta su presión y van hacia arriba. Eso es lo que se conoce como convección natural. Es decir, que además esa ebullición va a variar con la presión atmosférica. Dependiendo de la presión atmosférica que tengamos, lo va a hacer más rápido o más lento el proceso de vaporización. Y el que nos queda es la calefacción. Esta es la más rápida de todo, y es cuando casi en forma instantánea pasa de líquido a vapor cuando tenemos una superficie muy caliente. A lo mejor han visto a la mamá o a alguno de ustedes planchando,
y uno para ver si la plancha está caliente, bueno, ahora te da la temperatura y todo lo demás, pero te tiraba gotitas de agua, ¿m? Y eso era en forma instantánea, se producía en vapor. Esa es la parte que lo llamamos calefacción, es decir, que tenemos tres etapas, tres procesos que podemos hacer la vaporización. Una es la evaporación propiamente dicha, la ebullición y la calefacción. Por ahí en una caldera, las dos primeras se producen y la otra es bastante rápido porque es en forma continua. Y tenemos una válvula de seguridad que abre al llegar a la presión de trabajo máximo. Aquí vemos un poquito más claro qué es lo que tendríamos. Si vamos de líquido hacia vapor sobrecalentado, en el punto A mayúsculo acá, lo que tenemos es líquido comprimido. Fíjense que la compresión del líquido es prácticamente una vertical. Ahí tenemos líquido comprimido a la presión, por ejemplo, de trabajo de la caldera. Aquí en A tenemos lo que decimos líquido saturado, siempre debajo del punto crítico, y dentro de la campana obtenemos una mezcla de líquido y vapor que dependerá del título ese porcentaje de vapor o de humedad que tengamos dentro del vapor saturado. En B obtendríamos vapor saturado, y si nosotros seguimos a esa presión, seguimos aportando calor, vamos a ir a un punto C en el cual vamos a tener vapor sobrecalentado. Esta sería la temperatura de recalentamiento o sobrecalentamiento del vapor. Siempre debajo de esta isoterma crítica. Como recién les decía, en el caso, ya que hablamos de isoterma, en el caso de un gas ideal y trazar la isoterma era simple, acá trazar las isotermas se complica un poquito más. Antes recuerden que era una hipérbola, ¿no? Vamos a... Esto lo vamos a dejar para más adelante. Aquí tenemos bien clarito las distintas curvas. Estas se las trazo porque las tienen ustedes en el apunte, entonces vamos a ir viéndola. Si nosotros vamos, por ejemplo, en esta curva MKN, esa curva la llamábamos, como dijimos, isoterma crítica. Si vamos de este punto C al punto K, esa es la curva de líquido. Si vamos de la curva S a la K, o de la K a la S, curva de vapor. Y esta sería lo que llamamos la campana donde coexisten las dos condiciones de líquido y de vapor. Vamos a ver que en un punto crítico esta es la relación que lo define. Lo vamos a ver más adelante. Aquí de alguna forma teníamos lo que hablábamos recién, ¿no? La famosa pava o la olla a presión sería, ¿no? Donde ponemos agua, le empezamos a dar calor, se empieza a producir burbujas de vapor, y cuando llega una determinada presión, dentro de un cilindro que sería cerrado, hay una válvula de seguridad que permite evacuar hacia afuera el vapor para que la presión no supere la producción de la presión que está reglada esta válvula de seguridad. Es un proceso parecido al que hacemos en la caldera, nada más que lo hacemos a través de una serpentina. Vamos a ver ahora calor de formación de vapor y a qué vale esto, ¿no? Nosotros vamos a tener líquido, vamos a calentar, vamos a medir la temperatura a medida que vamos aportando calor, y vamos a trazar curvas como esta, donde vamos a tener calor latente, vaporización a una determinada temperatura constante, es decir, le vamos agregando calor a temperatura constante, y va a haber un calor sensible cuando esa temperatura aumenta. Ya lo ven. Calentar un líquido de una temperatura de sub 0 hasta una desaturación, que sería esta, de sub A, hay que suministrar calor, que es lo que estamos mostrando de alguna manera ahí.
esa cantidad de calor suministrado va a ser igual al calor específico medio del fluido que evoluciona por la integral de diferencial de T. Es decir, que cuando operamos va a ser igual esa cantidad de calor suministrado al calor específico medio del fluido que evoluciona por la diferencia de temperaturas entre las cuales estamos haciendo el proceso. Por ahora lo llamamos T1 y T sub 0. Ese calor que estamos aportando acá lo llamamos calor sensible. Calor sensible. Cuando tenemos una vaporización incompleta, ya vamos a ver en el otro diagrama, lo voy a avanzar para llegar al otro diagrama y así entender de lo que se trata. Aquí se ve mucho más fácil. Vamos a suponer tres temperaturas, la T0 a partir del origen, T1 y T sub 2, y vamos a agregar calor para llegar de T0 a T1, luego vamos a partir del punto A que estamos dibujando ahí, vamos a seguir aportando calor, pero ahora a temperatura constante hasta llegar a un punto como el B, y luego suministramos calor para aumentar la temperatura del punto B hacia la temperatura T sub 2 y obtener el punto C. Evidentemente que entre A y B va a haber valores distintos de calor latente de vaporización. Vamos a terminar el diagrama, lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte que le vamos a llamar Q, que es el calor sensible. La segunda parte que le vamos a llamar R, que es el calor latente de vaporización. Ese se llama calor latente de vaporización porque va a depender o va a ser el calor equivalente que vamos a necesitar para producir vapor y pasar de líquido en el punto A vapor saturado en el punto B. Ese calor latente de vaporización también va a depender de la presión y la temperatura a la cual hagamos el proceso. Una vez que tenemos vapor saturado, nosotros podemos agregar a un mayor calor de sobrecalentamiento, y aumentar la temperatura del vapor y obtener vapor sobrecalentado. Fíjense que cuando nosotros obtuvimos o pasamos de un líquido a un vapor saturado, lo hicimos a temperatura constante. Vamos a ver también que este proceso no solo es a temperatura constante, sino también a presión constante. Esto lo voy a dejar ahí y lo vamos a calcular. Cuando nosotros tenemos una vaporización incompleta, vamos a llamar R sub X, es decir, que vamos a estar en una zona media como punto B', vamos a tener una cantidad de calor latente interno que vamos a llamar ρ, más una cantidad de calor latente externo. Esos son los famosos calor latente de vaporización, que vamos a agregar, si lo permiten, lo vamos a dibujar. Va a ser un calor que vamos a agregar acá. Este calor vamos a agregar acá a temperatura constante. Cuando veamos el diagrama de Rankine, va a ser a presión y temperatura constante. Ese calor latente de vaporización está compuesto por un calor latente interno y por un calor latente externo, que está representado acá entre los pares. Al que lo vamos a multiplicar por X. ¿Qué pasaba cuando X valía 0? Estábamos acá. Cuando X valía 1, estábamos acá. ¿Sí? Pero nosotros cuando estemos en una condición intermedia, vamos a tener una cantidad o un porcentaje de vapor o de agua en una mezcla vapor y humedad. Ese calor, ese X, va a representar cuánto calor latente de vaporización voy a necesitar para llegar desde el punto A hasta el punto B'.
Sx representa que el total del calor latente de vaporización que puedo necesitar para pasar del líquido al vapor saturado, voy a usar un porcentaje que está representado por X y es que se llama título del vapor. ¿Cuál va a ser el calor para recalentar vapor saturado seco? Es decir, para ir del punto B hacia el punto C. A esa cantidad de calor lo vamos a llamar sigma, lo tenemos representado acá en el gráfico, y va a ser igual al calor específico medio a presión constante que requiere para ir desde la temperatura T1 a la temperatura T2. Es decir, este es el calor específico medio a presión constante por T2 menos T1, es decir, la diferencia de temperatura. Como vemos, acá ya no lo seguimos haciendo a la producción de vapor sobrecalentado a temperatura constante. Sí, vamos a ver que lo hacemos a presión constante. Por eso utilizamos C sub P medio. ¿Se entiende eso? Y el calor total de vaporización, que vamos a llamar lambda, que está dibujado acá en el diagrama, va a ser el que resulta ir de 0 a B. Calor total de vaporización, es decir, pasar de una condición de líquido a vapor saturado. El calor total de sobrecalentamiento va a ser lambda sub R y va a ser igual al calor Q que aportamos para llegar a esta condición de líquido, a la cantidad de calor latente de vaporización que vamos a utilizar para obtener vapor saturado y a aquella cantidad de calor que necesitamos para llegar a la temperatura de vapor sobrecalentado que requerimos. Es decir, que tenemos tres calores. Supongan que acá tengamos en estado sólido el fluido, necesitamos una cantidad de calor para llegar a la condición de líquido, y ahí después una cierta cantidad de calor para llegar a vapor saturado, y otra cierta cantidad de calor para sobrecalentar ese vapor, de manera de tenerlo de la mejor manera posible para utilizar, en este caso lo que más se utiliza es el vapor producido en una caldera para una turbina de vapor, perdón. Yo dejaría hasta acá porque es mucho contenido, y lo que nos quedaría para determinar sería la próxima clase, que sería la última de esta parte, y ya pasaríamos a ver en la parte práctica. Pasaríamos a ver cómo se calcula el título y cómo vamos a ver que el título varía cuando analizamos dos condiciones de temperatura y presión de producción de vapor o de producción o de condensación de líquido. Para resumir, me voy a ir a ver, acá lo tengo. Vamos a hacer el resumen de todo lo que vimos aquí. Vamos a trazar una sola curva. Nosotros vamos a tener la campana de Andrews, como la tenemos acá trazada. Fíjense que la forma parece más una campana en el TS, que es donde más vamos a trabajar, donde aquí también vamos a trabajar en grados en Kelvin, y la presión pascal o kilopascal o megapascal. Estas curvas que ven aquí son curvas de título constante. Las 4 curvas que hemos dibujado en líneas de puntos. Quiere decir que si nosotros
tomamos a la temperatura T1, el fluido va a tener un grado de humedad determinado en el punto E. Lo vamos a hacer para que se vea. Tenemos dos temperaturas a las cuales vamos a producir vapor. Vamos a partir de líquido saturado a vapor saturado. Fíjense que a medida que aumenta la temperatura a la cual vamos a producir vapor, el calor latente de vaporización que vamos a necesitar va a ser menor. Va a ir, a medida que nos acerquemos al punto crítico, vamos a necesitar menos calor latente de vaporización. Donde acá en el punto crítico, evidentemente que no vamos a necesitar nada y siempre vamos a tener vapor. Ahora, ¿qué es lo que pasa si analizamos este punto a la temperatura T1, que va de B a E, y necesitamos gastar un calor latente de vaporización R1? Pero nos vamos a quedar con que nuestro vapor es vapor húmedo y estamos en el punto E. En el punto E, fíjense que va a tener un determinado título. Perdón. A ese punto lo vamos a llamar, lo llamamos siempre. Si nosotros a esa misma entropía, o sea, hacemos un proceso isoentrópico, vemos que entre el título que obteníamos a esta temperatura T1, que está dado por esta curva, y si hacemos una expansión adiabática o isoentrópica, vamos a ver que al vapor que tenemos a la temperatura T2 va a tener un título que se va a alejar del vapor saturado. Ese análisis es el que vamos a hacer la próxima clase. Cómo varía el título en una transformación isoentrópica o en una expansión adiabática, como se conoce. ¿Alguna pregunta? Profe, lambda R, ¿qué es lo que dijo que era? Ahí. El calor, acá está. Lambda R es el calor total de sobrecalentamiento. Porque este punto B sería el que obtenemos. Déjame ir a uno de los gráficos. Es que tendríamos acá, en el punto B. ¿Sí? Y en el punto C, si lo hacemos a presión constante, vamos así. Pero si lo hacemos como recién veíamos en la campana de Gauss, en la campana de Amperes, perdón, que era en el TS, la de presión constante sube de esta manera. Vamos de nuevo al gráfico este. El punto B sería este, y el calor total sería el que nos necesitamos para llegar hasta el punto G. En el TS se ve mejor eso, por eso les digo que en la clase que viene lo vamos a visualizar mejor este punto. Y en el otro que veíamos recién, es como si nosotros lo vamos a dibujar así. Lo vamos a poner de nuevo. Vamos a dibujar. Vamos a suponer esto. Hasta ahí no había aparecido lambda R. El lambda R es de que partimos del punto del origen hasta que obtenemos líquido, pasamos de vapor húmedo a vapor saturado en el punto A, y es el que agregaríamos, perdón, vamos a borrar, es el que en el PB, seguimos sobrecalentando, y obtenemos un punto como ese que le podemos llamar, suponte, qué difícil que es, A', donde hemos logrado sobrecalentar el vapor saturado y obtener evidentemente una
mayor temperatura. Si las curvas de temperatura pasan como la isoterma, son hipérbolas, por ese punto va a pasar una curva de temperatura mayor a esa. ¿Qué es lo que logramos con eso? Aumentar la energía interna del fluido porque aumentó la temperatura. Si aumentamos la energía interna del fluido, vamos a tener mayor cantidad de energía para aprovechar en el proceso de expansión de una máquina de vapor, que sería, voy a ir rápidamente a la campana de Andrew en el TS. Acá vemos lo que se preguntó recién, calor total de sobrecalentamiento, lambda R, que tiene en cuenta todos los calores puestos en juego. El que necesitamos para obtener líquido saturado, el que necesitamos para obtener vapor saturado y el que necesitamos para obtener vapor sobrecalentado. O sea, incluye todo en un mismo valor. Y acá en la campana sería el que necesitamos para ir desde este valor S sub 0 hasta el valor de S sub G, que obtenemos ahí, donde obtenemos vapor sobrecalentado. Hasta aquí llegamos al líquido, producimos vapor saturado a este punto E, y si seguimos agregando calor, llegamos al punto G. Ese delta R es el calor que vamos a necesitar para ir desde este punto del origen, que en realidad partimos siempre de la curva de líquido, hasta este punto que estoy marcando, donde tenemos este valor, es lo que llamamos delta R. ¿Se entendió? Lo que vamos a ver después es cómo calculamos los distintos valores de vapor húmedo, es decir, el título del vapor. Porque vamos a ver que, por ejemplo, si describiéramos acá el ciclo de Rankine, vamos a suponer que tenemos un punto como este, donde tenemos el vapor sobrecalentado y hacemos una expansión isoentrópica hasta un punto como este. Por ese punto va a pasar una curva de título. A nosotros vamos a ver cuando veamos el ciclo de Rankine que nos conviene que ese valor del título siempre esté por arriba de 0,86. Es decir, que solo tengamos un 14% de vapor húmedo. ¿Por qué? Cuando vamos expansionando, a medida que vamos sobrecalentando, vamos más hacia este lugar, entonces expansionamos tenemos una mayor expansión con vapor, porque a partir de la curva de la campana de vapor saturado, acá vamos a trabajar con vapor húmedo, tenemos menos energía y tenemos más posibilidad de dañar la máquina. Eso lo vamos a ver específicamente. ¿Se entendió? Entonces, a partir de mañana a las 6 de la tarde pueden matricularse. Ya vamos a ver cómo vamos a establecer una forma de hacer el parcialito. Me habían pedido que hiciéramos un ejemplo con multiple choice. Lamentablemente la semana pasada tuve 7 clases.